Hola, bienvenidos a Contando Estrellas. Vamos a tener la oportunidad de recorrer juntos algunos pasajes bíblicos que nos invitan a entender cuál es el tipo de fe activa que realmente produce transformación en nosotros. Desde un inicio compartíamos que Contando Estrellas es un acto de fe, es una invitación que el Señor hace a Abraham en Génesis 15:5. Para aquellos que están familiarizados con el pasaje bíblico, maravilloso. En caso de que alguno de ustedes no, voy a intentar parafrasearlo. Básicamente, el Señor, ante una pregunta que hace Abraham acerca de una promesa hecha por Dios a él, cuándo se va a cumplir, cómo se va a cumplir, dónde se va a cumplir, preguntas que seguramente muchos de nosotros nos hemos hecho. Y el Señor, en su amor y cuidado, le dice a Abraham: sal de tu casa, mira al cielo y cuenta las estrellas en caso de que puedas. Esa es la base de estas conversaciones. ¿Cómo aseguramos que tenemos una voz que se levanta para ayudarnos a tener una fe que es activa? Y en la tarde de hoy vamos a ver específicamente a qué hago alusión cuando digo que una fe que es activa es la única que produce transformación. No voy a correr por el riesgo de hablar de temas en los cuales se enmarquen tipos de religión, convicciones religiosas y demás, porque no hace parte de mi interés invitarte, seducirte o hacer que tu convicción simplemente pretenda ser removida a otra religión. Mi intención es transversalmente veamos temas que son comunes, como en este caso es la fe. ¿Pueden haber distintos tipos de fe? Seguramente sí. Si algunos de ustedes son estudiosos bíblicos o de estudios religiosos, seguramente conocen que sí hay distintos tipos de fe. Y también hay formas de llamar la fe, bien como un fruto, bien como un don, ¿cierto? Dado por el Espíritu Santo. Pero esta conversación quiero hacerla digerible. No, mi intención es asegurar que personas que tal vez no han tenido un encuentro muy cercano a las escrituras puedan entender que es algo al alcance de todos. Y lo más valioso que quiero para cada uno de ustedes es cuál es el tipo de fe que realmente hace que puedas transformar la manera en la que ves, en la que actúas, en las que tomas decisiones y demás. Voy a apalancarme en una acción. La Biblia como documento, como escrito, tiene más vida que todos nosotros juntos. Seguramente el Señor Jesucristo en Lucas 24, si alguno de ustedes tiene cerca una Biblia, lo invito a que lo vea conmigo. En caso de que no, yo se lo voy a leer. En Lucas 24, versículo 45, en un pasaje en el cual el Señor Jesucristo está con sus discípulos y sus discípulos simplemente buscan que el Señor Jesucristo les amplíe un tema. Dice en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Este versículo es suficiente para reconocer que hay una palabra que hace la diferencia: entendimiento. Esto quiere decir que el Señor Dios está interesado en hijos, hijas, siervos, siervas que tengan entendimiento. Esto es maravilloso entenderlo porque el Señor busca funcionalmente que nosotros como seres humanos empleemos la inteligencia que Él nos dio, ¿cierto? Y que seamos también espiritualmente funcionales, ¿cierto? Este entendimiento es algo que viene dado del Señor Jesucristo, en este caso para sus discípulos.
específicamente en la porción de Lucas 24, vemos que el Señor dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y versículo seguido dice, esto es lo que está escrito. Les explicó, ¿sí? Es una forma del Señor Jesús decir, necesito que tú entiendas lo que estás haciendo. Eso es una fe activa, es una fe que entiende lo que sucede, que recibe un entendimiento, una iluminación para poder, a partir de lo que lees, convertirlo en algo práctico, en algo tangible para ti. Yo he estado en muchas conversaciones, tal vez, en donde algunas personas aseveran que, bueno, no necesitamos entender todo lo que el Señor determina en nuestras vidas, simplemente hay que obedecer. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero también invito a poder darle un contexto específico a esas afirmaciones, porque hay obediencias que son aquellas cosas que yo hago sin entenderlas y solo porque es el Señor quien me dice que lo haga, yo lo hago en amor a Él, ¿cierto? Pero también hay otras en donde el Señor busca que nosotros tengamos un componente activo, que nosotros hagamos una parte en la cual entendemos o partimos de uno de sus grandes atributos, como lo es su bondad, ¿cierto? Es entender que Él es un Dios bueno y que aquello que nos dice que hagamos, instrucciones, guías, es para nuestro bien. Les invito a que vean el pod de días atrás, en el cual tuvimos oportunidad de ver en detalle por qué y para qué las instrucciones que el Señor nos da nos suman, nos hacen bien, nos permiten mantenernos, ¿sí? Entonces volvamos al concepto de cómo aseguramos que la fe que desarrollamos es una fe activa, es una fe que tiene un componente de nuestro lado. En el caso de Abraham fue obedecer, salir de su casa, levantar la mirada y contar las estrellas. Es una instrucción de fácil entendimiento, pero ¿qué hacer cuando las instrucciones que recibimos pueden demandar más, ¿cierto? Más capacidad o complejidad. Entonces, existen otras dos porciones en las que me voy a soportar, están escritas también en la Biblia y describen en uno de los libros del Nuevo Testamento, uno de ellos es Hebreos, y específicamente hablo del capítulo 11. Es un capítulo inspiracional, es un capítulo que nos deja ver que la fe, cuando le atribuimos esto como atributo, como don a una persona, es porque esta persona, en la mayoría de los casos, creyó y obedeció. ¿Sí? Quiere decir que hay un componente en el que yo decido creer, reposar mi pensamiento y con eso acciono. ¿Cuál es la parte de acción? La obediencia. Todo lo que es Hebreos 11 describe que estuvieron dispuestos a hacer muchas personas por y para la fe. Quiere decir que la fe como motor para que las personas hicieran. Es Hebreos 11. Hay varios protagonistas con quienes estamos infinitamente agradecidos porque nos hicieron a los que estamos hoy en este tiempo la vida más fácil cuando leemos a qué el Señor les llama que tuvieron fe. Grandes personajes como lo es Noé, como lo es, por supuesto, nuestro padre Abraham, como lo es, en este caso, Isaac, como lo es también José, como lo es también Moisés, que son distintos personajes bíblicos que muestran cómo ellos llevaron a la práctica esa fe. Y hay un pasaje adicional que está en Santiago, el libro de Santiago en el capítulo 2,
con solo un versículo me es suficiente para terminar la idea, y es, en el capítulo 2, versículo 14 dice, ¿cómo esa fe, como don, como regalo, como fruto, está acompañado de un reflejo? ¿Sí? Es más común tal vez en un ambiente religioso de hablar de obras, ¿cierto? Acciones humanas que respalden esta fe. Pero vamos a tomarnos el tiempo de ver y escuchar qué es lo que dice Santiago. Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá ser salvado solo con fe? Y seguramente, más allá de leer un versículo y no proporcionarle el contexto adecuado, me interesa resaltar que en este versículo, Santiago dice que esta fe va acompañada de. Quiere decir que no es suficiente que yo alardee diciendo que tengo fe. Es más, yo les invito a que consideren ni siquiera mencionarlo. Está bien para aquellos que quieren verbalizar, pero la forma más efectiva en la que decimos que tenemos ese nivel de fe es con las acciones, ¿cierto? Con las obras que reflejan esa fe, ¿sí? Esta es una invitación que quiero especialmente hacerles a algunos de ustedes porque en mi caso particular, bajo mi jornada espiritual, en un inicio, mis primeros años, fue muy retador entender cómo yo aseguraba que tenía fe en el Señor Jesucristo, pero entre esta declaración y los actos que acompañaban pues mis decisiones, me era muy difícil entender que debían estar alineadas y cómo hacerlo. Entonces, en caso de que alguno de ustedes pueda estar enfrentando la misma falta de guía o de claridad, quiero que se remita específicamente a lo que el Señor dice en su palabra. Primero, pidamos entendimiento, ¿sí? Pedir entendimiento es asegurar que lo que yo leo en cualquiera de estos libros lo estoy entendiendo apropiadamente. Quiere decir que no es un ejercicio intelectual, no se trata de una estimulación de la mente, acercarme a la Biblia y lo que a mi interpretación esté, porque no es nada confiable, ¿saben? La aproximación adecuada a la palabra del Señor es un componente más espiritual que intelectual. Entonces, primero me aseguro que yo pida el entendimiento que necesito para que lo que lea lo procese racionalmente y bajo las circunstancias que rodean ese momento particular de mi vida, ¿sí? Uno. Dos, aseguro que la fe vea yo de qué manera muchos personajes bíblicos se les atribuye que tuvieron fe. Tomémonos el tiempo de ver, ok, ¿por qué se dice que Abraham fue el patriarca de la fe? ¿A qué se le atribuye eso? ¿Cuál es la historia de vida de él? ¿Y en qué momento fue reconocido como justo? Entendamos eso. ¿Por qué Noé se le define como un hombre de fe? ¿Qué fue lo que hizo? Él entendió que vendría un diluvio, que la generación humana se acabaría. ¿Estuvo de acuerdo? ¿Se trata de no estar de acuerdo? ¿Se trata de opinar? ¿O se trata de entender que hay un designio, una instrucción? Y a base de ese entendimiento, yo obedezco. Es una línea de pensamiento que es crítico porque yo tengo una mente que me ayuda a procesar lo que yo escucho. Y luego de que en ese paso 2 yo tenga representaciones humanas de qué es la fe, puedo pasar a la última acción que nos muestra Santiago y es, ok, entonces yo, ¿cómo activo esta fe que digo que tengo? Lo hago a través de mis acciones, lo hago a través de las obras, ¿cierto? Que
esa palabra de obras está bastante enmarcada en la religiosidad y me interesaría hacerla mucho más práctica de lo que pensamos. Una obra o una acción puede partir desde la amabilidad que yo tenga en las interacciones diarias con las personas que me rodean, pero también es aquellos actos que bien impactan mi vida o que también impactan la vida de las personas que nos rodean. No necesariamente las obras están asociadas a componentes financieros, ¿no? Vamos a utilizar un ejemplo muy fácil que aplica para muchas religiones hoy en día y es las limosnas, las ofrendas. ¿Son consideradas obras delante del Señor? A la vista de Dios, ¿eso es una buena obra? Que yo dé limosnas, ofrendas financieras. Eso hace parte de las preguntas que hacemos y nos acercamos a la Biblia para encontrar respuestas. Y ahí es en donde el entendimiento importa. Es ahí en donde cobra relevancia. Porque las limosnas son actos que son resultado de la convicción de una persona, seguramente. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? Las obras están relacionadas a la forma en la que yo me relaciono con mi prójimo. Esas son las obras que yo hago, ¿cierto? La forma en la que mantengo unas relaciones interpersonales que son saludables. Esto es, yo obro con bien. Yo obro a partir de una verdad en la cual el prójimo es mi hermano. Eso hace que yo todo lo que accione va en línea en el bien de ellos, primeramente, y posteriormente del mío, porque no podría llegar a ser así, ¿sí? Aquí es muy importante reconocer que una fe es válida y lo pueden leer las personas que están a nuestro alrededor cuando hacemos que sea digerible para ellos a través de nuestros actos. La invitación más valiosa que puedo hacerles a ustedes en este tiempo es, si aseguras que tienes un nivel de fe, no me hables de ella, muéstramela. Muéstramela con la manera como la traes a la vida diaria. Muéstrame cómo tú vives una fe en tiempos de incertidumbre financiera. Muéstrame cómo la fe que tú tienes bajo un conflicto de relaciones con tus emociones, cómo tú aseguras que esa fe soporta la toma de tus decisiones. Eso es lo que las personas quieren ver y me incluyo en esas. Quiero ver personas, hombres y mujeres, que aseguran tener una fe, pero es una fe que es activa. Y ese tipo de fe es la única que puede generar transformación. Quiero que dejemos atrás las ideas equivocadas de que simplemente yo convenzo, persuado a las personas a mi alrededor y digo, yo tengo fe, seguro, pero lo que ven modelando en nosotros muestra incredulidad. Estos son términos que seguramente tendremos oportunidad de verlos más en detalle, pero es que la forma en la que presentamos nuestras convicciones, más allá del tipo de religión con el que tú te identifiques, es la convicción que yo tengo, la reflejo en la manera como me relaciono con los que me rodean, la manera en la que lidero personalmente mi vida. Eso es fundamental. Un liderazgo que es personal, la manera en la que yo implemento o practico lo que a mi entendimiento es fe. Ese es el tipo de fe activa que las personas quieren ver. Eso habla, y muy fuerte, más que las propias palabras. Entonces, 3 puntos para que nuestra fe pase de ser pasiva a activa. Primero, le pedimos al Señor entendimiento en lo que nos acercamos a la palabra. 2,
leemos, reservamos un tiempo para ver cómo protagonistas de fe practicaron esto en la Biblia. Y 3, nos aseguramos que la fe que yo decido incorporar en mi vida tenga un acto reflejo, ¿sí? Un acto espejo para que las personas que simplemente están cercanas a mí y tal vez ni siquiera se identifican con una religión, ni siquiera les interesa tener una convicción acerca de un mundo espiritual o religioso, simplemente vean y digan, creo que es algo más que tener una religión. Es cómo lo que tú decides creer lo incorporas en tu diario vivir. Ese es el tipo de relación que necesitamos promover y estoy más que interesada y cuenta conmigo para asegurar cómo todo lo que está escrito aquí se convierte en un componente práctico que no necesita ni siquiera que visiblemente tú tengas este libro a la mano siempre. Me habla mucho que lo que está aquí escrito, bajo el entendimiento y guía que el Señor te dé, me lo muestres en la oficina, en la universidad, en la calle, con tus modales, con la forma como te relacionas, con muchas maneras. Entonces, quiero que te quedes con este mensaje y si en alguna medida esto que escuchaste te hace sentido, te invito a que simplemente escribas un par de palabras o adiciones comentarios en los que pueda yo ver que consideras que esta es la forma en la que el mundo hoy, las personas afuera, quieren conocer y entender por qué promovemos una relación más que una religión. Esperamos volver a conectar con futuros episodios en donde podamos navegar juntos cómo contar estrellas es un acto de fe activa. Que estén bien.